Xàtiva es una ciudad de paradojas. Tienen el retrato de un rey, Felipe V, colgado boca abajo. Construyeron un templo con pretensiones de catedral para ser sede episcopal y nunca alcanzó este rango. Además, el 5 de agosto celebran el día de su patrona, la Mare de Déu de la Seu, la misma fecha en la que el resto de la fe católica venera a otra virgen, la de las Nieves. ¿Por qué es el 5 de agosto? El 5 de agosto es el día en el que la Virgen de la Seu se dice tradicionalmente que realizó el miracle del Lliri. Xàtiva en el año 1600 sufrió una de las pestes, que ha habido bastantes, pero esa en concreto, la de 1600, la peste bubónica, acabó con muchísima gente en Xàtiva. Entonces se decide bajar del nicho, bajar del altar mayor, la imagen de la Virgen de la Seu y dar una vuelta en rogativa por la ciudad de Xàtiva. Las vueltas de rogativa era típico que pasaban de convento en convento. Entonces, al pasar por el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva, se dice que textualmente se vio un ligero movimiento en las azucenas de su mano. Entonces, desde ese momento, según está documentado, cesaron las muertes y se atribuye a la Virgen de la Seu, por esa intercesión, el miracle del Lliri sobre la ciudad de Xàtiva. Cuando los setavenses se plantearon construir Santa María, cómo no, sobre los restos de una mezquita, ya pretendían que su localidad recuperase la condición de sede episcopal que había disfrutado durante la época visigótica. No en vano, Xàtiva ha sido una de las más importantes ciudades en la historia valenciana. Fue la cuna de renombrados personajes de la Iglesia cristiana, como la familia Borja, que dio 2 papas, Calixto III y Alejandro VI. Cuando Jaume I conquistó la ciudad, mantuvo la infraestructura de la mezquita Aljama, convirtiéndola en la iglesia de Santa María. En su archivo se conservan desde el siglo XIII infinidad de documentos que ayudan a comprender la historia de este templo. El Papa Luna, en 1423, redactó una bula elevándola a la categoría de colegiata. El primero de estos documentos es una bula emitida en Peñíscola por el Papa Benedicto XIII a finales del año 1423, mediante la cual se erige en colegiata el templo mayor de Xàtiva, la iglesia de Santa María. Con ese documento, este templo pasó a tener un cabildo, un capítulo a imitación del que poseen las catedrales, formado por diferentes canónigos, 3 de los cuales eran dignidades: el deán o presidente de ese cabildo, el chantre, director del coro, pensemos en que se cantaban diariamente los oficios, como hoy en día, y luego estaba el sacrista, el encargado del patrimonio mueble, conservado principalmente en la sacristía del templo antiguo, de la colegiata antigua. Eran bulas y que por tanto reciben un tratamiento especial, son litera graciose, y que contienen intitulaciones, el nombre del notario pontificio, el sello bien de plomo. En el caso de Benedicto XIII posee todavía el sello de plomo con las efigies de San Pedro y San Pablo en el anverso y el nombre del Papa Benedicto XIII en el reverso, o otros documentos poseen el sello de cera. Durante 3 siglos, la jerarquía eclesial mantuvo la antigua mezquita como templo católico. No fue hasta los estertores del siglo XVI, concretamente en 1596, cuando se plantearon construir un nuevo templo. En 1598 se colocó la primera piedra de la Seu tal y como la conocemos en nuestros días, con unas proporciones propias de una catedral, pensando en ser sede episcopal, hecho que nunca ha llegado a suceder a pesar de las repetidas demandas del pueblo setavense, como demuestran varios documentos que se conservan en el archivo de Xàtiva. Es un memorial de los muchos que se presentaron ante las instancias eclesiásticas y civiles con el objetivo de recuperar esa condición, la condición de catedral para la ciudad y para su templo mayor. Por supuesto, es algo que no llegó a concretarse por diferentes motivos y diferentes vicisitudes históricas impidieron que esta reivindicación llegase a buen fin. San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, fue el encargado de emprender este proyecto de dimensiones catedralicias.
Como las obras se sucedieron a lo largo de más de 300 años, hasta 1922 fueron muchos los arquitectos y maestros que participaron en su construcción, que finalizó con el levantamiento de la fachada principal. Debido a un cambio de gusto estético, se derriba la antigua seo gótica y se empieza la obra nova de la seu, la obra nueva, que empieza el siglo XVI, empezaría por la parte de la girola de la seo, con la puerta manierista, y acabaría en lo que es la testera del templo. La primera piedra del nuevo templo la pone el patriarca San Juan de Ribera, en el siglo XVI, y acabarse no se ha acabado nunca. Por eso podíamos decir aquella frase tan típica de Xàtiva, que es que això durará més que l'obra de la seu. Ya el siglo XIX, como bien dice el profesor Joaquín Berchet y la profesora Mercedes Gómez Ferrer, no es tiempo ya para catedrales y mucho menos para iglesias con pretensiones catedralicias. Por tanto, el final es, como ellos afirman, claudicante. Llegamos a principios del siglo XX y el proyecto no puede terminarse en su totalidad, de ahí que falte, además de la segunda torre que estaba prevista, por ejemplo, en el proyecto de Fray Jaime Pérez de finales del siglo XVIII, pero también en el otro proyecto que algunos atribuyen a Luis Ferrer Soler. La Colegiata de Santa María cuenta con varias puertas de acceso. La Puerta del Mercat, conocida también como la de San Vicente, es la más antigua. De sobrio estilo renacentista, se construyó cuando comenzaron los trabajos. A continuación, encontramos la Puerta de Santa Anastasia o dels Escalons, situada en la fachada norte de estilo barroco setavense. En la fachada principal encontramos 3 puertas sencillas con formas adinteladas que dan acceso al templo. Ante ellas, 2 esculturas en homenaje a unas figuras claves no solo para la ciudad de Xàtiva, sino también para la historia de la Iglesia Católica: Calixto III y Alejandro VI. La plaza de la Seo albergaba una escultura de bronce del Papa Calixto III, que da nombre a la plaza. En la Guerra Civil se destruyó y después, en la reconstrucción de la Seo, un empresario setavense, que era Gregorio Molina Rivera, costea no la erección de una escultura, sino las dos, y son los 2 papas que tenemos en la actualidad en la puerta de la Colegiata. Las 2 esculturas de los papas de Xàtiva, Calixto III y Alejandro VI, fueron realizadas por el escultor valenciano Octavio Vicent Cortina. Alfonso de Borja, nombrado papa con el nombre Calixto III, y su sobrino Rodrigo, también conocido como el Papa Alejandro VI, son los miembros más destacados de la familia setavense de los Borja. Nunca olvidaron sus raíces en Xàtiva, como se demuestra en diversos documentos oficiales que redactaron a lo largo de sus mandatos. Alfonso de Borja fue bautizado en este templo y accedió al solio pontificio en 1455 con el nombre de Calixto III. Bueno, pues ya al final de sus días emitió un documento desde Roma, una bula, mediante la que concedía al templo en el que fue bautizado una colección de reliquias en el interior de un arca tallada por uno de los talleres más importantes de la Italia bajo medieval, el taller de los Embriachi. Al margen de estos documentos, seleccionamos otro. En este caso lleva un sello de cera, es también un documento solemne y está vinculado no ya a Calixto III, sino a su sobrino, a Rodrigo de Borja, siendo cardenal. Más tarde accedería, en 1492, al solio papal, al solio pontificio, con el nombre de Alejandro VI. Bien, unos años antes, concretamente en 1485, se puso en contacto con el Cabildo Colegial para establecer o definir algunas de las normas que tenían que observar desde el capítulo colegial, estableciendo claramente qué atribuciones tenían tanto las dignidades como los oficios. La magnificencia del altar mayor atrae nuestra mirada. Está dedicado a la patrona de Xàtiva, la Virgen de la Seu o de la Asunción. Su imagen, que preside su altar, fue esculpida por Mariano Benlliure en 1942
y sustituyó la original de estilo gótico. Está dedicado a la Mare de Déu de la Seu, que es la patrona de la ciudad, la patrona histórica, aunque no se declara patrona hasta el año 1923. La antigua imagen de la Mare de Déu de la Seu era una talla gótica que pertenecía al antiguo templo que hemos hablado, al templo gótico, y era una talla que se podría datar en el siglo XIV. Se barroquiza el año 1655 y se adapta al gusto barroco. El año 1936 se quema la imagen, se destruye en la Guerra Española, como sabemos, y se salva la corona, que la corona es una corona riquísima del año 1694 y es la que actualmente lleva la patrona que esculpió el escultor Mariano Benlliure el año 1943, que es la que vemos en el altar mayor de la SEO. Es una obra soberbia e intenta imitar a la antigua, por eso vemos que es morena, porque la antigua, dada su antigüedad, dado los repintes, ese cambio de gusto, iba cogiendo pátina y haciéndose un poco más oscura. Entonces aquí en Xàtiva se la conocía como la morena. Entonces Mariano Benlliure tenía claro, y se lo dijeron los setavenses de la época, que la tenía que hacer morena. Por eso tenemos la imagen morena. Del mismo modo, son réplicas otras imágenes de este altar mayor, cuya iconografía fue diseñada para contar toda una historia. Es como una catequesis en torno a la Virgen María, a la Mare de Déu de la Seu, patrona de la ciudad. En el camarín principal tenemos a la patrona y bajo sus pies tenemos a sus padres, San Joaquín y Santa Ana, tallados y estofados dorados, y tenemos a sus lados la humildad y la castidad. Luego tenemos un cascarón de cuarto de esfera que remata el edículo y vemos arriba San Gabriel y San Miguel Arcángeles. Y finalmente remata todo el conjunto, que alcanza los 20 metros, lo remata el anagrama de María, el dulce nombre de María, con dos ángeles mancebos. Uno de los recursos que se ha utilizado en todos los retablos de la Virgen de la Seu, y en muchos sitios de Valencia y de España, es el lienzo bocaporte. El lienzo bocaporte es una pintura que cubre la imagen divina, podríamos decir. Entonces, un recurso del barroco era cubrir y descubrir la imagen de la Virgen con música, campanas, rezos, cantos, y en ese momento como exaltar un poco la divinidad. Aquí en Xàtiva era muy típico y hasta incluso tenía un toque en el campanario que era el toque de descoberta. Este retablo mayor, que empezó a construirse en el siglo XVIII, fue costeado por María Victoria Albero Aparici, que falleció sin ver acabada la obra que terminaría en 1808, casi 30 años después de su inicio. Sus restos descansan bajo el suelo de la capilla. Es una rica setavense que queda viuda y con una gran cuantía de dinero. Entonces decide rehacer y regalar un rico altar a la Mare de Déu de la Seu, patrona de Xàtiva, según ella porque el que había no era digno de la Mare de Déu. Fue ideado por el arquitecto Guisart y luego fue enviado a la Academia de San Fernando para que se diera una supervisión, digamos. Y el que supervisa es nada más y nada menos que el arquitecto Ventura Rodríguez. Y las esculturas que vemos se encargan, no podía ser de otra manera, al escultor de cámara de Carlos IV, que es José Esteve Bonet. Entonces José Esteve Bonet realizaría las esculturas de este retablo. Sobre ella, 4 imágenes de los evangelistas soportan la cúpula del templo. Esta cúpula de metal sustituyó a la original. En 1748 hubo una serie de terremotos que obligaron a fortalecer algunos muros de la iglesia. También quedó resentida la cúpula, pero no hubo manera de reforzarla. Finalmente, en abril de 1886, la cúpula original se hundió. Varios espacios de oración conforman la girola. Uno de ellos es la capilla dedicada a San Vicente, santo que como mínimo predicó 2 veces en esta colegiata. Cerca se halla otra bella policromía dedicada a esta conocida figura valenciana. A continuación, un retablo de madera tallada en su color natural alberga una imagen de San José. En esta misma capilla podemos contemplar una tabla de los santos Juanes. También tallado en su color natural, junto a unas pinturas de Francisco Climent Mata, un retablo de madera con la imagen del santo preside la capilla de San Antonio de Padua.
La capilla de Calixto III la ocupa el retablo de Santa Ana, obra de 1452 atribuida a Reixac. Es un retablo que está compuesto de distintas tablas que en el año 1924 se reagrupan para formar como un retablo, digamos, recuerdo de la familia Borja. Entonces la tabla central es Santa Ana, con la Virgen y el Niño, aparece a un lado San Joaquín y al otro San Gabriel, que anuncia como la fertilidad de Santa Ana. Luego tenemos a un lado San Agustín y al otro lado tenemos a San Ildefonso con Alfonso de Borja, de cardenal, que será el futuro Papa Calixto III. En la parte superior izquierda tenemos el bautismo de San Agustín, haciendo referencia a la tabla debajo que hemos comentado, que está San Agustín. En la misma capilla tenemos dos tablas más de la misma autoría de Joan Reixac y realizadas también en óleo sobre lienzo y temple, doradas, y comparten, como he dicho, autoría con las otras. Se trata de dos piezas que son Santa Elena y San Sebastián. Pero no como estamos acostumbrados a un San Sebastián desnudo, asaeteado, no. Es un San Sebastián de caballero, un caballero medieval del siglo XV, con todo su esplendor, vestido con ricos ornamentos y que renueva un poco esa iconografía que tenemos, que después el barroco explota tanto, ¿no?, de San Sebastián. Tradicionalmente se ha asociado esta figura y esta representación de San Sebastián con Ausiàs Marc, pero diversos historiadores lo han desmentido, o sea que es un poco leyenda, pero bueno, entra dentro de la tradición. En la capilla de San Pedro, un retablo con la figura del santo. A pesar de que fue reconstruido tras la Guerra Civil, cuenta con piezas originales del siglo XVII. San Pedro está sentado y con ornamentos pontificales. La Virgen Dolorosa, la única talla de vestir de toda la Seu, preside la Capilla de la Soledad. Fue un regalo de la marquesa de Montortal a la colegiata. La capilla, en sus orígenes en el siglo XV, estaba dedicada a la Virgen de las Fiebres. Desde la Girola accedemos al espacio del Museo de la Colegiata, que alberga los principales tesoros de la Seu, una colección de arte sacro con piezas de pintura gótica y destacadas muestras de orfebrería relacionadas con la liturgia y los papas Borja. La custodia mayor del siglo XV constituye una pieza gótica excepcional. La pieza estrella de la Seu en cuanto a la referencia a la familia Borja es la custodia mayor de pobres de la ciudad de Xàtiva. La custodia mayor es del siglo XV, es del orfebre López de Salazar, está documentado y está realizada toda en plata dorada. Y en guerra el gobierno lo incauta para que se salve y aparece sin pie. El pie que vemos, que es neogótico, está realizado por el orfebre Pajarón, pero todo lo demás es original. El museo alberga tablas que datan desde el siglo XV al XVIII, como la visitación de la Virgen a Santa Isabel, la huida a Egipto, la oración en el huerto o los santos Juanes. Uno de los más antiguos, del siglo XV, es el retablo de la Piedad. Aunque originalmente era un tríptico, las puertas laterales desaparecieron durante la Guerra Civil y actualmente solo se conserva el cuerpo central. En él podemos apreciar a un Jesús fallecido en el regazo de su madre, acompañada por San Juan Apóstol y María Magdalena. Se cree que el autor era setabense y por esto el paisaje del fondo podría representar a la Xàtiva de aquel entonces. En forma de cruz, de estilo gótico y con esmaltes, el Lignum Crucis de Calixto III. Del maestro Julià del siglo XV, es una pieza que desapareció durante la Guerra de Sucesión en 1707 y apareció 20 años después en Zamora. Otro de los antiguos retablos que se conservan en el Museo de la Colegiata, también del siglo XV y realizado en Xàtiva, es el retablo de los Martí Crespí. En él podemos contemplar el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, la Anunciación, la Visitación, la Natividad y el Calvario. Del mismo José Esteve Bonet, que era escultor de cámara de Carlos IV que hemos dicho y que hizo las esculturas del retablo principal, fue obra la imagen procesional de la Virgen de la Seu. Era de José Esteve Bonet, del año 1785. Esa imagen ardió Pasto de las Llamas el año 36 y se rehizo
una vez acabada la Guerra Civil, el año 1939, por el taller de imaginería Rollo Rabasa, y el que la realizó fue el escultor Enrique Galarza Moreno. A diferencia de la imagen que vemos en el retablo principal, no es morena, es blanca. Entonces José Esteve Bonet renueva un poco la iconografía, la hace más esbelta y cambia el color de la cara, porque es ya más adecuada a la época, no es la antigua arcaica que sacaban en procesiones en ocasiones especiales. Además, se puede contemplar en el museo una de las más bellas obras de orfebrería gótica de la antigua Corona de Aragón, la cruz procesional. Datada a finales del siglo XIV y realizada en plata, contiene una treintena de esmaltes translúcidos y piedras preciosas. Pero el museo no es el único lugar que alberga las obras más preciadas de la SEU. La nave está repleta de creaciones emblemáticas. El templete del Nazareno es una copia del original que se quemó en 1938. Tallado en madera en su color original, alberga una imagen de Jesús portando la cruz. En un principio se valoró la idea de que esta imagen presidiera el altar mayor de la colegiata. Finalmente, se decidió colocarla en esta parte de la nave con su propio altar. A continuación, una imagen de Cristo da paso a la capilla del Santísimo. El Cristo atado a la columna, de José Esteve Bonet, conserva la cabeza original realizada en 1792 y el resto del cuerpo tuvo que ser esculpido tras la Guerra Civil. El cronista de Xàtiva, Carlos Artú Carreres, que también salvó la corona de la Virgen de la SEO, en ese momento estuvo en la SEO y recogió la mascarilla original del Cristo de la columna. Entonces, Vicente Rodilla, escultor del siglo XX, rehace la imagen con esa mascarilla y la verdad que es un buen ejemplo de reintegración y de restauración de lo que quedó de la imagen. La capilla del Santísimo de la Comunión, construida en 1917, está vestida con lienzos representando a varios mártires de Xàtiva. Es en esta capilla donde se venera al Cristo del Carmen. Es un Cristo que, como he comentado en la Virgen de la SEO, era moreno, era de policromía oscura, y también en la restauración que se hizo para la luz de las imágenes, al volver, tuvimos la sorpresa al seguir la restauración que iba saliendo claro. Entonces vemos una policromía muy clarita, que es como lo observamos actualmente en la Capilla de la Comunión. Las capillas de la Asunción y del Sagrado Corazón son relativamente recientes. En la primera encontramos una imagen polícroma de la Asunción de la Virgen, titular de la parroquia de la Colegiata, embellecida por un retablo de color madera natural. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús está colocada en un retablo de madera profusamente decorado y pintado en tonos dorados. En la parte trasera de una de las puertas frontales de acceso al templo se encuentra la imagen del cachorro, que sale en procesión en las Semanas Santas. El campanario, el segundo más alto de la Comunidad Valenciana con 69 metros, tiene 3 cuerpos separados y está coronado por un templete que cobija una imagen en arcilla de la Virgen de la SEU. Desde los vanos de los 2 primeros cuerpos se puede contemplar la ciudad de Xàtiva. Es el tercero el encargado de albergar la sala con las 4 campanas principales. En la cúpula se encuentra la campana más antigua, la de las horas, de 1665. En el proyecto inicial estaba prevista la construcción de un segundo campanario. Lo que sí que vemos es que falta el otro. Como he dicho, lo de la construcció de l'obra de la SEU, això és més llarg que l'obra de la SEU, nunca jamás se acabó de construir, ni se acabará tampoco, pero bueno, ahí está, queda el campanario y había un elemento que iba de campanario a campanario y que lo unía. Al bajar sus 180 escalones, descubrimos el retablo de los Santos Juanes y la tabla de Santa Úrsula. Del maestro de Borbotó, este retablo tiene pinturas al temple sobre tablas representando a varios personajes bíblicos como los Santos Juanes, Bautista y Evangelista, Santa Inés y Santa Úrsula. La única tabla sobre la que se tiene constancia de la fecha en la que fue realizada es la de Santa Úrsula, datada en 1510. Es un retablo que hay distintas pinturas y esta en concreto, que es del mestre de Borbotó, en la restauración que se hizo el año 2007 en la luz de las imágenes, apareció que una de las vírgenes que había a sus pies
que tenía nimbo, con corona, era un personaje femenino. Al quitar el repinte, resulta que era un dominico y es el donante. Entonces, si nos fijamos en el detalle, veremos las acompañantes y veremos el donante, que va de dominico. En la siguiente capilla, un retablo moderno de estilo barroco custodia una imagen de los años 60 de la Virgen Milagrosa. La SEU dedica muchos de sus espacios a personajes de la iglesia setabense. Por ejemplo, en la capilla de San Jacinto de Castañeda podemos contemplar una imagen del santo nacido en Xàtiva y bautizado en esta misma iglesia, que fue martirizado en Vietnam en el siglo XVIII. A ambos lados de la capilla, dos cuadros de los años 60 con las imágenes del abad de Xàtiva, Francisco de Paula Ibáñez, y el canónigo beato Gonzalo Viñes, beatificados por el Papa Juan Pablo II. Bajo estos lienzos descansan los restos de los dos sacerdotes. No podía faltar una capilla dedicada al patrono de Xàtiva, San Félix, una imagen del santo, que fue titular de la antigua diócesis visigoda de Xàtiva, preside un retablo de madera natural. A su lado, una pequeña imagen de Rita de Casia, santa italiana del siglo XV. 4 siglos después de su fundación, y tras un proceso constructivo tan largo que acuñó el conocido dicho de «dura más que la obra de la SEU», la Colegiata de Xàtiva es hoy un referente de la religión católica. A pesar de no haber obtenido el rango de catedral que a lo largo de la historia han perseguido ilustres setabenses, su grandiosidad la ha convertido en uno de los templos más importantes de la historia valenciana.